Y esta mañana se encuentra con nosotros Mónica Uribe, que nos viene a platicar de un tema muy interesante acerca de un personaje que fue clave en la historia. Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Empecemos por quién fue San Alejandro de Alejandría. San Alejandro de Alejandría es uno de los primeros patriarcas de la sede de Alejandría. Hay 5 patriarcados: Jerusalén, Alejandría, Roma, Bizancio, y me falta por ahí uno, pero son 5 bueno. los principales. Y el segundo en importancia, porque fue el segundo que se fundó, es el de Alejandría, donde fueron los apóstoles, o sea, sí hubo presencia de los apóstoles en Alejandría. Entonces era una de las sedes más importantes, incluso antes que Roma. Después Roma se convierte en la más importante, pero Alejandría era muy importante. Ahora, este obispo, ¿por qué va a ser importante? Porque fue de los que participó en la definición en el año 325 de lo que era el cristianismo, qué iba a creer, cuándo le iba a creer, cómo le iba a creer y qué iba a hacer. Ese es el concilio ecuménico de Nicea, Nicea I del año 325. Okay. Ahí es donde se define el credo que se reza en todas las iglesias. Practicando que ahorita. Ya lo estuve recordando. Practicando. Es el credo constantinopolitano, que, niceno-constantinopolitano, que llega hasta nuestros días. O sea, es exactamente lo mismo. Wow. Hay una discrepancia ahí entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa, que lo veremos en próximos días, ¿verdad? Okay. Pero este credo habla sobre la naturaleza de Cristo, la naturaleza doble, humana y divina. ¿Qué es lo que pasa con Alejandro? Siendo obispo de Alejandría, se topa con un presbítero que se llamaba Arrio. Okay. Este presbítero llega a la conclusión, en sus disquisiciones teológicas, de que la naturaleza humana de Jesús es más importante. Ah, caray, ¿y por qué llega a esta conclusión? Porque dice, a ver, resulta que Dios es eterno, pero si Dios tiene un hijo, no puede ser tan eterno. Ya, o sea, hay un ser preexistente. Si se encarnó, es humano. Claro. Motivo por el cual es el Hijo del Hombre, más que el Hijo de Dios. No porque no sea Hijo de Dios. Claro. Sí, es el Salvador y todo este tipo de cosas, pero su naturaleza es más humana que divina, ¿sí? Okay. Entonces, Arrio es un personaje interesantísimo que le causó dolores de cabeza a media Europa. Imagínate en aquel tiempo los primeros cuestionamientos acerca de la iglesia. No fueron los primeros, no, porque antes estuvo Montano y estuvo Orígenes, o sea, pero el más fuerte, el que tuvo más adeptos fue Arrio, porque Arrio, después de que lo corren, o sea, Alejandro lo corre, ¿sabes qué? Vaya, o sea, aquí no tienes cabida porque sí estás discrepando mucho. Arrio se va al norte del Imperio Romano. Y tiene contacto con las hordas germánicas. Y los convierte al cristianismo, pero al cristianismo arriano. Y estos germánicos, que realmente se llaman godos y visigodos, se van para España, conquistan el sur de Francia y toda la península ibérica, que ya era católica normal. Entonces hay unos pleitos medio fuertes de tipo religioso en España entre católicos romanos y arrianos. Al final, el rey Recaredo se convierte, pero ya, bueno, ya Alejandro estaba muertísimo, ¿no? Pero ya había pasado. Ya había pasado el tema. Y bueno, ya siguió toda la cuestión católica en España desde el siglo VI. Pero Arrio fue muy fuerte y Alejandro trató de controlarlo con métodos muy sutiles. No fue un tipo que quemara gente, no, nada más le dijo bye y bueno. Pero entonces Arrio, por lo que entiendo, él sí estaba como mucho más enganchado a esta divinidad de Dios, ¿no? Al revés. Arrio estaba enganchado a la humanidad de Jesús. Yo pensé que Alejandro, lo que no estaba entendiendo bien. Y Alejandro era la divinidad. Decía, no, es que es doble, es naturaleza. O sea, fue hombre verdadero y es Dios verdadero, como lo dice el credo. Exacto. De hecho, Alejandro es uno de los santos que participa en la redacción del credo como lo conocemos actualmente. Wow, o sea, son 1700 años casi. ¿Sabes que me parece muy interesante? Digo, aparte de lo del credo que estábamos platicando hace un momento, lo que decías que Alejandro seleccionaba, bueno, no seleccionaba, sino que fue parte del decir qué es lo que se va a adorar, qué es lo que se va a creer y qué no. Exactamente. Sí, o sea, es la división. Muy y bien. bueno, el cristianismo, a partir de este credo, tiene una división muy fuerte, que es la división del filioque, que va a llevar a la escisión entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana, porque para los ortodoxos
el Hijo procede del Padre, pero el Espíritu Santo no procede del Padre y el Hijo al mismo tiempo, sino solamente del Padre. Entonces, esta es la diferencia y esto lo vamos a estar viendo ahora que viene el Mundial de Rusia. Vamos a estar hablando sobre la Iglesia Ortodoxa rusa, sus costumbres y cuáles son las diferencias. Sí, de hecho estaremos hablando próximamente de Rusia, estaremos conociendo muchos aspectos acerca de este país y de toda la fiesta que se estará llevando a cabo en aquel lado, pero no solamente la cuestión de la fiesta, sino también lo religioso, la gastronomía, así que los invitamos a que estén muy pendientes, por supuesto, de tus ciudades. Pues ahí está, la verdad es que sí, nos encanta, pues, sobre todo conocer esta parte, porque qué mejor que para conocer un país, conocer justo también su religión y sus bases, claro. ¿no? Que tengas un excelente día, Igualmente, Mónica. igualmente Un para gusto. ustedes.